El viento atravesaba las piedras como lamentos antiguos. En la torre más alta del castillo de Toledo, una mujer yacía sobre paja húmeda, con las manos encadenadas a la pared de piedra fría. Sus dedos, antes adornados con anillos de noble cuna, ahora sangraban por las heridas que las grilletas habían dejado tras meses de cautiverio. Leonor de Trastámara, otrora heredera de uno de los linajes más poderosos de Castilla, contemplaba a través de una ventana enrejada el reino que, una vez llamó hogar. Sus cabellos, antaño cuidados por doncellas expertas, colgaban desgreñados sobre un rostro demacrado por el hambre y la humillación. El vestido de lino burdo que llevaba contrastaba brutalmente con los terciopelos y sedas que habían envuelto su cuerpo durante años de gloria. La celda apestaba a orín y moho. Las ratas corrían libremente entre los rincones, disputando con ella los restos de pan negro que le arrojaban una vez al día. Sus labios, resecos y agrietados, murmuraban palabras en latín que nadie más en el castillo comprendía. Frases que había aprendido en códices prohibidos, invocaciones que su carcelero consideraba herejía pura. El silencio era su única compañía. Había perdido la cuenta de los días desde que la acusaron de brujería, traición y conspiración contra la corona. Los gritos de la multitud aún resonaban en su memoria. Bruja, traidora, que arda en el fuego. La misma gente que una vez besó su mano, ahora pedía su cabeza. Sus pies descalzos estaban hinchados y cubiertos de llagas. El frío de la piedra había calado hasta sus huesos, causándole temblores constantes que no cesaban ni cuando el sol del mediodía calentaba tenuemente su prisión. Una fiebre persistente le nublaba la vista, haciéndola ver sombras donde no las había. En las paredes de su celda había grabado con sus propias uñas símbolos extraños. Círculos, líneas entrelazadas y palabras en una lengua que los sacerdotes llamaban demoníaca. Cada marca le había costado sangre y dolor, pero necesitaba recordar. Necesitaba que alguien, algún día, comprendiera la verdad que había descubierto. Los guardias la observaban con una mezcla de temor y desprecio. Susurraban entre ellos que sus ojos brillaban en la oscuridad, que hablaba sola durante las noches más frías y que a veces reía sin motivo aparente. Algunos juraban haber visto luces extrañas filtrándose bajo su puerta, pero ninguno se atrevía a investigar. Una rata se acercó a sus pies. Leonor la observó con indiferencia. Ya no tenía fuerzas para espantarla. El animal olfateó sus heridas y se alejó, como si percibiera algo sobrenatural en aquella mujer caída en desgracia. Incluso las bestias la temían ahora. El eco de pasos resonó en la escalera de caracol. Se acercaba la hora. Leonor sabía que pronto vendrían por ella. Los preparativos para su juicio final ya habían comenzado en el patio del castillo. Podía escuchar el martilleo de los carpinteros construyendo el cadalso, el afilado de las hachas y los murmullos nerviosos de los testigos que confirmarían su culpabilidad. Su reflejo en un charco de agua sucia le mostró lo que había quedado de la mujer que una vez fue. Ojeras profundas, mejillas hundidas, labios blanquecinos. Pero sus ojos conservaban algo inquietante. Un brillo que no era de este mundo. Una determinación que ni las cadenas ni la tortura habían logrado quebrar. Cerró los ojos y susurró una oración que no pertenecía a ninguna iglesia conocida. Las palabras fluían de su boca como si las hubiera pronunciado 1000 veces antes, en otras vidas, en otros tiempos. El viento cambió de dirección, y por un instante el aire frío se tornó cálido. Leonor sonrió por primera vez en meses, una sonrisa que helaba la sangre. ¿Cómo había llegado hasta aquí la heredera más prometedora de Castilla? ¿Qué secretos había desenterrado para merecer semejante destino? Se esta historia te interesou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like. Diz de qual cidade você está nos assistindo. Seguimos. Castilla, año 1285. El reino ardía en disputas territoriales, alianzas frágiles y conspiraciones que se tejían entre los muros de piedra de cada fortaleza. Los Trastámara dominaban las tierras del sur,
mientras que los reyes de Navarra, Aragón y León mantenían una paz tensa, rota constantemente por incursiones, matrimonios políticos y asesinatos silenciosos. En este mundo de espadas y coronas, nació Leonor de Trastámara. Su padre, don Enrique, controlaba vastos territorios entre Toledo y Sevilla. Su madre, doña Beatriz, descendía de una antigua línea de reinas que habían gobernado antes de que los hombres tomaran el poder absoluto. El bautizo de Leonor fue un evento que reunió a la nobleza de media península. Desde los primeros años, Leonor mostró una inteligencia que inquietaba a quienes la rodeaban. A los 4 años ya leía latín. A los 5 dominaba el castellano, el gallego y el árabe. Sus tutores reportaban que la niña hacía preguntas que no correspondían a su edad sobre los límites del reino, sobre las guerras del pasado, sobre los nombres que habían sido borrados de las crónicas oficiales. El confesor de la corte, Fray Domingo, advirtió a don Enrique que la niña tenía una curiosidad peligrosa para una futura esposa. Pero don Enrique vio en esa inteligencia una herramienta política. Leonor sería más útil como consejera que como simple moneda de cambio matrimonial. A los 6 años, Leonor presenció su primera ejecución pública. Un noble aragonés había sido acusado de traición. Mientras los demás niños de la corte lloraban o cerraban los ojos, Leonor observó cada detalle. La expresión del condenado, las reacciones de la multitud, la satisfacción de los verdugos. Esa noche preguntó a su padre si el hombre había sido realmente culpable. La culpabilidad es lo que decidimos que sea, respondió don Enrique. El poder define la verdad, hija mía. Esta lección marcó a Leonor profundamente. Comenzó a observar las dinámicas de poder en la corte con ojos de estratega. Notó que ciertas familias nobles evitaban mencionar determinados nombres, que algunos tapices habían sido retirados de los salones y que existían habitaciones en el castillo que permanecían cerradas sin explicación. Su primera jugada política llegó a los 8 años. Durante una cena con embajadores navarros, Leonor mencionó casualmente que había escuchado rumores sobre movimientos de tropas en la frontera. Los navarros intercambiaron miradas nerviosas. Al día siguiente, don Enrique recibió una propuesta de alianza que incluía concesiones comerciales muy favorables. ¿Cómo supiste de esas tropas?, preguntó su padre. No lo sabía, respondió Leonor, pero su reacción me confirmó que existían. Don Enrique comprendió que su hija había heredado algo más que inteligencia. Había nacido con el instinto natural para la manipulación política. Decidió acelerar su educación, incorporando lecciones de estrategia militar, economía y diplomacia. Leonor aprendió a manejar la daga antes que la aguja. Estudiaba los movimientos de los ejércitos con la misma atención que dedicaba a las 1970 canciones de gesta. Su biblioteca personal incluía tratados de guerra, mapas de territorios disputados y correspondencia interceptada de casas rivales. A los 10 años, Leonor ya participaba en las reuniones del consejo de su padre. Permanecía en silencio, pero su presencia incomodaba a los consejeros veteranos. Sus ojos registraban cada gesto, cada vacilación, cada mentira oculta tras palabras diplomáticas. Su primera victoria estratégica ocurrió durante una disputa territorial con la Casa de Mendoza. Leonor sugirió un matrimonio entre su prima y el heredero Mendoza, pero incluyó una cláusula que garantizaba que, en caso de muerte sin descendencia, las tierras disputadas pasarían a los Trastámara. El heredero Mendoza murió en un accidente de caza 3 meses después de la boda. ¿Casualidad?, preguntó don Enrique. Leonor sonrió. Su padre nunca obtuvo respuesta a esa pregunta. La fama de la niña estratega se extendió por toda Castilla. Los nobles comenzaron a solicitar audiencias con ella, buscando consejo o alianzas. Leonor cobraba cada consejo con información, secretos de familia, movimientos militares, debilidades personales de rivales políticos. A los 12 años, Leonor de Trastámara había construido una red de informantes que se extendía desde Toledo hasta Sevilla. Conocía los secretos íntimos de media nobleza castellana
y tenía en su poder suficientes cartas comprometedoras como para derrocar a una docena de casas nobles. Su ascensión al poder real comenzó cuando el rey Sancho IV enfermó gravemente. Los nobles se dividieron en facciones, cada una apoyando a un posible sucesor. Leonor vio la oportunidad y tomó una decisión que cambiaría la historia del reino. Envió mensajeros secretos a todas las facciones, ofreciendo su apoyo a cambio de concesiones específicas. Cuando el rey murió, Leonor tenía comprometidos a todos los bandos. Independientemente de quién llegara al trono, ella habría ganado. El nuevo rey Fernando IV subió al trono con apenas 14 años. Su coronación en la Catedral de Toledo fue un espectáculo de poder, pero quienes conocían los hilos del juego político sabían la verdad. Un niño rey significaba un reino gobernado por regentes, y Leonor de Trastámara había asegurado ser una de esas voces decisivas. Su primera aparición oficial como consejera real causó conmoción en la corte. Una mujer de apenas 13 años, vestida con terciopelo negro y portando el sello de los Trastámara, ocupaba un lugar en el Consejo Real. Los nobles veteranos murmuraban sobre la impropiedad de la situación, pero ninguno se atrevía a desafiar abiertamente a quien controlaba tantos secretos comprometedores. Leonor no perdió tiempo en consolidar su posición. Su primera medida fue proponer una campaña militar contra los últimos reductos moros en Andalucía. La propuesta sorprendió a todos. Tradicionalmente, las treguas con Granada habían mantenido una paz frágil pero estable. Sin embargo, Leonor presentó mapas detallados, informes de espionaje y cálculos económicos que demostraban la viabilidad de la conquista. «Los moros están divididos», explicó ante el Consejo. «Sus líderes se enfrentan entre sí. Es el momento de atacar antes de que se unifiquen nuevamente». El joven rey, impresionado por la presentación, aprobó la campaña. Los nobles, aunque recelosos, no podían negar la lógica de los argumentos de Leonor. En 3 meses, los ejércitos castellanos marchaban hacia el sur. Leonor no se conformó con planificar desde el castillo. Contra todas las tradiciones, exigió acompañar a las tropas como estratega de campo. Su padre se opuso inicialmente, pero ella había previsto esta resistencia. Reveló que tenía contactos entre los comerciantes granadinos dispuestos a abrir las puertas de ciertas fortalezas a cambio de garantías de protección. «Sin mí, esta guerra durará años», dijo. «Conmigo terminará en meses». La campaña comenzó con éxitos impresionantes. Las primeras fortalezas cayeron sin apenas resistencia. Los espías de Leonor habían trabajado durante meses, sobornando guardias, sembrando divisiones y creando desconfianza entre los comandantes moros. Cada victoria aumentaba su prestigio entre los soldados castellanos. Pero la guerra también reveló el lado más cruel de Leonor. Cuando la ciudad de Ronda se rindió tras un breve asedio, ella ordenó ejecutar a todos los líderes musulmanes, a pesar de las promesas de clemencia. Su justificación fue fría y calculada. Las promesas de guerra son herramientas tácticas. La misericordia crea futuros enemigos. Los soldados cristianos saquearon la ciudad durante 3 días. Leonor observó desde una colina, tomando notas, sobre la eficacia del terror como arma política. Esa noche escribió en su diario personal: «El miedo es más duradero que el amor. Un enemigo derrotado con brutalidad raramente se alza de nuevo». Su reputación de despiadada se extendió rápidamente. Las ciudades comenzaron a rendirse antes de que los ejércitos castellanos llegaran a sus murallas. Los refugiados musulmanes huían hacia Granada, llevando historias terríficas sobre la doncella de hierro que comandaba las fuerzas cristianas. Pero la primera traición llegó desde dentro de su propio bando. Don Rodrigo de Mendoza, uno de los comandantes veteranos, envió una carta secreta al rey Fernando denunciando los métodos inhumanos de Leonor. Acusaba a la joven estratega de deshonrar la caballería cristiana y de convertir una guerra santa en una masacre pagana. Leonor interceptó la carta antes de que llegara al rey. Esa misma noche,
don Rodrigo murió envenenado en su tienda. El veneno extraído de plantas del sur de Al-Ándalus sugería que había sido asesinado por espías moros. Leonor organizó personalmente los funerales, pronunciando un discurso emotivo sobre el heroísmo del comandante caído. La muerte de don Rodrigo envió un mensaje claro al resto de los nobles. Desafiar a Leonor tenía consecuencias letales, pero también creó las primeras grietas en su reputación. Algunos soldados comenzaron a murmurar sobre maldiciones y venganzas divinas. La conquista de Málaga marcó el apogeo de su poder militar. La ciudad resistió durante 2 meses, pero finalmente cayó cuando Leonor utilizó una táctica que horrorizó incluso a sus propios soldados. Ordenó catapultar cabezas cortadas de prisioneros musulmanes por encima de las murallas, acompañadas de mensajes amenazando con el mismo destino para todos los defensores. La ciudad se rindió esa misma noche. Leonor entró en Málaga montada en un caballo blanco, vestida con una armadura que había mandado forjar especialmente para la ocasión. Los habitantes supervivientes la observaban desde las ventanas con una mezcla de terror y fascinación. Algunos se arrodillaban a su paso, otros cerraban las contraventanas y murmuraban oraciones. Su triunfo militar la convirtió en la mujer más poderosa de Castilla. A los 14 años controlaba 1/3 de Andalucía. Tenía bajo su mando a 10.000 soldados y había acumulado un tesoro de guerra que rivalizaba con las arcas reales. El joven rey Fernando la recibió como a una heroína conquistadora. Pero las semillas de su futura destrucción ya habían sido plantadas. En Granada, el sultán Muhammad III reunía a los líderes supervivientes en un consejo de guerra. Su objetivo ya no era solo recuperar las tierras perdidas, era destruir específicamente a la mujer que había humillado al Islam con métodos que consideraban deshonrosos, incluso para los estándares de guerra medieval. Mientras Leonor celebraba sus victorias en Toledo, 500 jinetes granadinos cruzaban las montañas en misiones secretas. Su objetivo no eran las fortalezas cristianas, sino algo más personal: la reputación, la familia y la vida de Leonor de Trastámara. La guerra había terminado, pero la venganza apenas comenzaba. El poder absoluto había llegado a las manos de Leonor de 1900 en Trastámara a los 15 años. Controlaba las tierras más ricas de Andalucía, tenía influencia directa sobre el joven rey Fernando IV y había acumulado una fortuna personal que superaba a la de muchos reinos vecinos. Los embajadores extranjeros solicitaban audiencias con ella antes que con el propio monarca. Su palacio en Toledo rivalizaba en lujo con las cortes de París y Londres. Pero el poder absoluto reveló contradicciones que Leonor no había previsto. Su despiadada eficiencia militar chocaba constantemente con las tradiciones de la nobleza castellana. Los nobles veteranos, humillados por recibir órdenes de una mujer joven, comenzaron a formar alianzas secretas contra ella. Sus métodos brutales en Andalucía habían generado admiración y terror a partes iguales, creando una base de poder inestable. El primer síntoma de las tensiones internas llegó durante el Consejo Real de Primavera. Leonor propuso nuevos impuestos sobre las tierras nobles para financiar la fortificación de las conquistas andaluzas. La reacción fue inmediata. Los representantes de las grandes casas se levantaron y abandonaron la sala. Era la primera vez que alguien desafiaba abiertamente su autoridad. «Volverán», le dijo su consejero personal, Fray Tomás. «Necesitan el favor real». «No volverán por voluntad propia», respondió Leonor. «Habrá que recordarles cuál es su lugar». Esa misma semana, 3 de los nobles disidentes sufrieron accidentes misteriosos. Don García de León cayó de su caballo durante una cacería. Don Pedro de Castilla se intoxicó con vino en un banquete. Don Alfonso de Guzmán desapareció mientras viajaba entre sus tierras. Los supervivientes comprendieron el mensaje y regresaron al consejo, pero las semillas de la rebelión ya habían germinado. Las tensiones familiares también comenzaron a erosionar su posición. Su padre, don Enrique, empezó a cuestionar los métodos de su hija.
Durante una cena privada, le reproché haber convertido la política en carnicería. Leonor respondió con frialdad que la supervivencia del linaje requería decisiones que él no tenía valor para tomar. «He creado un monstruo», murmuró don Enrique. «Has creado una reina», replicó Leonor. «La diferencia es que yo no pido permiso». Esa conversación marcó el inicio de una ruptura irreparable entre padre e hija. Don Enrique comenzó a buscar maneras de limitar el poder de Leonor, estableciendo contactos secretos con los nobles descontentos. El patriarca de los Trastámara, sin saberlo, se había convertido en el primer enemigo interno de su propia hija. Los problemas con la iglesia surgieron cuando Leonor decidió reconstruir varias mezquitas conquistadas como centros de administración civil en lugar de convertirlas en iglesias cristianas. Su justificación era práctica. Necesitaba edificios funcionales para gobernar los nuevos territorios, pero el arzobispo de Toledo interpretó la decisión como una muestra de simpatía hacia el Islam. «Dios castiga a quienes profanan sus victorias», advirtió el arzobispo durante un sermón público que toda la corte escuchó. Leonor asistió a la misa siguiente con una escolta de 50 soldados armados. Su mensaje fue claro. La iglesia podía predicar, pero ella decidía las políticas del reino. El arzobispo no volvió a mencionar sus decisiones en público, pero comenzó a enviar cartas secretas al Papa denunciando las tendencias heréticas de la consejera real. Las revueltas populares estallaron primero en Córdoba. Los nuevos impuestos de guerra habían empobrecido a los campesinos, mientras que los comerciantes se quejaban de las restricciones al comercio con Granada. Los disturbios comenzaron como protestas económicas, pero rápidamente adoptaron un tono personal contra Leonor. «Muerte a la bruja tirana», gritaban las multitudes. «Fuera la mujer maldita». Leonor respondió con una represión que superó en brutalidad a sus campañas militares. Envió tropas que ejecutaron públicamente a los líderes de la revuelta y colgaron sus cuerpos en las plazas principales. Impuso un toque de queda nocturno y estableció patrullas permanentes en todas las ciudades andaluzas. La represión funcionó a corto plazo, pero creó un resentimiento profundo que se extendió por todo el reino. Los campesinos comenzaron a murmurar sobre maldiciones divinas y castigos celestiales. Algunos afirmaban haber visto señales sobrenaturales, cruces que sangraban, imágenes religiosas que lloraban, apariciones de santos que profetizaban la caída de la tirana. El matrimonio que su padre había negociado en secreto con la Casa de Navarra fue el golpe que quebró el primer pilar de su poder. Don Enrique había prometido la mano de Leonor al príncipe Carlos de Navarra sin consultarla, esperando que el matrimonio la alejara de Castilla y limitara su influencia política. Cuando Leonor se enteró del acuerdo, su reacción superó todas las expectativas. Convocó a su padre a una audiencia formal en el Salón del Trono. Frente a toda la corte, lo acusó públicamente de traición y lo desheredó de todos los títulos familiares. «Don Enrique de Trastámara ha traicionado la confianza de esta casa», declaró con voz gélida. «A partir de este momento, deja de ser mi padre y se convierte en mi súbdito». Don Enrique salió del salón humillado y derrotado. Esa noche envió una carta desesperada al rey Fernando solicitando su intervención. La carta fue interceptada por los espías de Leonor, quien la leyó con una sonrisa cruel. Su propio padre había cometido el error de desafiarla abiertamente. 3 días después, don Enrique fue encontrado muerto en sus aposentos. Los médicos declararon que había sufrido un ataque al corazón, pero los rumores de envenenamiento se extendieron inmediatamente por toda la corte. Leonor organizó un funeral pomposo y pronunció un discurso emocionado sobre el dolor de perder a un padre querido. Pero algo había cambiado en ella después de esa muerte. Los cortesanos notaron que sus sonrisas eran más raras, que hablaba menos durante las reuniones y que pasaba horas encerrada en sus aposentos privados. Algunos afirmaban haberla escuchado hablar sola durante las noches, manteniendo conversaciones con voces
que nadie más podía percibir. El joven rey Fernando, ahora con 17 años, comenzó a mostrar los primeros signos de independencia. Empezó a tomar decisiones sin consultar a Leonor, a reunirse privadamente con nobles que ella había marginado y a cuestionar abiertamente algunas de sus políticas más controvertidas. «Creo que ya es hora de que gobierne por mí mismo», Lenentu dijo durante una audiencia privada. Leonor lo observó en silencio durante largos segundos. Luego sonrió con una frialdad que heló la sangre del joven rey. «Por supuesto, Majestad», respondió, «cuando esté preparado para asumir las consecuencias de sus decisiones». Fernando no comprendió inmediatamente el significado de esas palabras, pero pronto descubriría que desafiar a Leonor de Trastámara tenía un precio que ningún rey estaba preparado para pagar. Los errores comenzaron a acumularse como piedras en una avalancha. El primer desastre llegó desde Granada, donde el sultán Muhammad III había completado una alianza secreta con Aragón y Portugal. Mientras Leonor consolidaba su poder interno, sus enemigos externos habían tejido una red diplomática que la rodeaba completamente. Las primeras noticias llegaron a través de refugiados que huían de las fronteras. Ejércitos combinados se movían hacia Castilla desde 3 direcciones diferentes. Leonor recibió los informes en su sala de guerra privada. Los mapas mostraban una situación desesperada. 50.000 soldados enemigos marchaban hacia sus territorios, mientras que ella disponía de apenas 20.000 hombres dispersos entre guarniciones. Sus generales veteranos habían muerto en extrañas circunstancias o habían sido ejecutados por traición. Los comandantes que quedaban eran jóvenes inexpertos, leales, pero incompetentes. «Necesitamos aliados», aconsejó Fray Tomás. «Francia, Navarra, algún reino que nos ayude». «Los aliados son para los débiles», respondió Leonor. «Castilla luchará sola». Era el primer error fatal. Su orgullo desmedido la cegó ante la realidad estratégica. En lugar de buscar diplomáticamente una salida, decidió dividir sus fuerzas en 3 frentes simultáneos. La decisión violaba todos los principios militares básicos que ella misma había aplicado durante sus conquistas. Las traiciones internas se intensificaron cuando el rey Fernando secretamente comenzó a negociar con los invasores. Su consejero personal, el conde de Haro, había establecido comunicaciones clandestinas con el sultán granadino. El plan era simple: entregar a Leonor a cambio de condiciones de paz favorables para Castilla. Fernando había decidido que sacrificar a su antigua mentora era preferible a perder el reino. Leonor descubrió las negociaciones cuando interceptó un mensaje cifrado dirigido al conde de Haro. El contenido la dejó helada. El joven rey que había criado políticamente desde niño ahora la vendía como una mercancía de guerra. Esa noche escribió en su diario personal: «Los reyes que creates son los que mejor conocen tus debilidades». Su reacción fue característica. Convocó al conde de Haro a una audiencia privada y lo ejecutó personalmente con su propia daga. Pero esta vez el asesinato no resolvió el problema, lo empeoró. El rey Fernando interpretó la muerte de su consejero como una declaración de guerra personal. A partir de ese momento, Leonor ya no enfrentaba solo enemigos externos, sino también al propio monarca que había servido. La población comenzó a volverse masivamente contra ella cuando los primeros refugiados llegaron a Toledo llevando historias terríficas sobre las invasiones. Los campesinos huían de pueblos quemados, las familias perdían sus cosechas y el comercio se paralizó completamente. La gente necesitaba un culpable, y Leonor, con su reputación de brutalidad, se convirtió en el objetivo perfecto. «Es el castigo divino. Por sus pecados», gritaban las multitudes frente al palacio. «Dios nos castiga por tolerar a la mujer maldita». Los disturbios estallaron simultáneamente en 6 ciudades. Esta vez no fueron protestas organizadas, sino explosiones espontáneas de rabia popular. Los manifestantes quemaron retratos de Leonor, asaltaron las residencias de sus colaboradores y saquearon las recaudaciones de impuestos que ella había establecido. Sus tropas,
dispersas en los frentes de guerra, no podían reprimir las revueltas urbanas. Leonor mostró los primeros signos de desespero cuando ordenó a sus guardias personales disparar contra los manifestantes desde las ventanas del palacio. La masacre de civiles desarmados fue el punto de no retorno. Incluso sus partidarios más leales comenzaron a cuestionar su cordura. Varios miembros de su consejo privado presentaron renuncias, alegando problemas de conciencia. La pérdida de control se manifestó físicamente. Leonor comenzó a sufrir insomnio crónico, paseándose por los corredores del palacio durante toda la noche. Sus sirvientas reportaban que hablaba sola, manteniendo conversaciones animadas con personas invisibles. Durante las reuniones oficiales, sus manos temblaban y su voz se quebraba cuando intentaba dar órdenes. El aislamiento se intensificó cuando sus antiguos espías comenzaron a desertar. La red de informantes que había construido durante años se desmoronó en semanas. Sus antiguos colaboradores huían hacia Francia o se refugiaban en monasterios, llevándose secretos que podrían comprometerla. Leonor se quedó ciega y sorda, sin información sobre los movimientos de sus enemigos. Su último intento desesperado de recuperar el control fue convocar a todos los nobles supervivientes a una reunión de emergencia en Toledo. Prometió concesiones territoriales, reducción de impuestos y perdón general para quienes la apoyaran contra los invasores. Solo 12 nobles aparecieron de los más de 50 que habían sido convocados. ¿Dónde están los demás?, preguntó con voz ronca. ¿Muertos, exiliados o esperando su caída?, respondió fríamente el marqués de Santillana, uno de los pocos que conservaba algo de lealtad familiar. Esa respuesta brutal quebró definitivamente su autocontrol. Leonor se levantó del trono y en un arrebato de furia ordenó ejecutar inmediatamente a los nobles presentes por traición implícita. Los guardias, sorprendidos por la orden insensata, vacilaron. Por primera vez en su carrera, una orden directa de Leonor de Trastámara fue desobedecida. Los nobles aprovecharon la confusión para huir del palacio. Esa misma noche, enviaron un mensaje conjunto al rey Fernando, ofreciendo su apoyo incondicional a cambio de garantías de protección contra Leonor. El joven rey aceptó inmediatamente y ordenó oficialmente el arresto de su antigua consejera. Las últimas noticias llegaron como golpes de martillo sobre hierro caliente. Sus ejércitos del sur habían sido derrotados en Écija, perdiendo 8.000 hombres. Las tropas del este se habían rendido sin luchar en Cuenca, entregando las llaves de la ciudad a los aragoneses. Solo quedaba la guarnición de Toledo, compuesta por 300 soldados leales pero aterrorizados. Leonor se encerró en sus aposentos privados con los documentos más comprometedores de su archivo personal. Durante 3 días quemó cartas, mapas secretos y registros de asesinatos que podían implicar a docenas de nobles supervivientes. El humo negro que salía de sus ventanas era visible desde toda la ciudad, como una señal de su derrota definitiva. El cuarto día, las tropas reales rodearon el palacio. El rey Fernando, acompañado por representantes granadinos y aragoneses, se presentó en la puerta principal, exigiendo la rendición inmediata de Leonor de Trastámara. Los últimos guardias leales abrieron las puertas sin resistencia. La mujer, que había conquistado media Andalucía, intimidado a la nobleza castellana y controlado las decisiones de reyes, ahora enfrentaba la crisis irreversible que marcaría su final. El cerco al Palacio de Toledo duró exactamente 7 horas. No hubo resistencia heroica ni último acto de desafío. Cuando las tropas reales irrumpieron en el edificio, encontraron a Leonor de Trastámara sentada en su trono privado, vestida con un simple vestido negro y con las manos cruzadas sobre el regazo. Sus ojos, que habían aterrorizado a nobles y enemigos durante años, ahora miraban al vacío con una extraña serenidad. Leonor de Trastámara, anunció el heraldo real, por orden del rey Fernando IV de Castilla, quedas arrestada por los cargos de traición, asesinato, brujería y conspiración contra la corona. Ella no respondió.
Se levantó lentamente y extendió las manos para recibir las cadenas. Los soldados, nerviosos ante su calma sobrenatural, se aproximaron con cautela. Algunos habían luchado bajo sus órdenes en las campañas andaluzas y recordaban su ferocidad en batalla. Esta sumisión silenciosa los perturbaba más que cualquier resistencia. El traslado desde el palacio hasta la prisión real se convirtió en un espectáculo público que atrajo a miles de personas. Las calles de Toledo se llenaron de multitudes que gritaban, escupían y arrojaban piedras y excrementos contra la carreta donde transportaban a la prisionera. ¡Bruja! ¡Asesina! ¡Que arda en el infierno! Los gritos eran ensordecedores, pero Leonor mantenía la mirada fija al frente, como si estuviera sorda a los insultos. Un niño logró atravesar el cordón de guardias y le arrojó barro a la cara. Leonor giró lentamente la cabeza hacia él y sonrió. El niño retrocedió aterrorizado y corrió hacia su madre. Esa sonrisa se convertiría en el último recuerdo que muchos toledanos conservarían de la mujer que había dominado sus vidas durante años. La prisión real era un edificio de piedra negra construido en tiempos de Alfonso X. Las celdas subterráneas habían albergado a traidores, asesinos y herejes durante generaciones. La celda asignada a Leonor era la misma donde había muerto el último pretendiente al trono que se había rebelado contra la corona. Las paredes conservaban grabados de prisioneros anteriores, oraciones desesperadas, maldiciones y cuentas de días que nunca llegaron a completarse. El juicio comenzó 3 semanas después en el gran salón de la Catedral de Toledo. La elección del lugar no era casual. Realizar el proceso en territorio sagrado enviaba un mensaje claro sobre la naturaleza de los cargos. El arzobispo presidía el tribunal junto con representantes del rey, nobles supervivientes y embajadores extranjeros que habían venido a presenciar la caída de la mujer más temida de Castilla. Las acusaciones se leyeron durante 2 horas completas. Asesinato de don Rodrigo de Mendoza, don García de León, don Pedro de Castilla, don Alfonso de Guzmán y su propio padre don Enrique. Masacre de prisioneros musulmanes en Ronda y Málaga. Ejecución sumaria de manifestantes civiles en Toledo. Práctica de brujería y comunicación con demonios. Traición al rey mediante conspiraciones secretas. La lista parecía interminable. Los testigos desfilaron uno tras otro. Antiguos sirvientes relataban comportamientos extraños, conversaciones, con voces invisibles, luces misteriosas en sus aposentos, risas que helaban la sangre durante las noches. Soldados supervivientes de las campañas andaluzas describían métodos de guerra que consideraban inhumanos incluso para los estándares medievales. Nobles daban testimonio sobre amenazas, chantajes y asesinatos ordenados por capricho personal. Leonor escuchó todo en silencio absoluto. No presentó defensa, no solicitó testigos a su favor, no intentó refutar ninguna acusación. Cuando el presidente del tribunal le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, se limitó a negar con la cabeza. Su silencio era más perturbador que cualquier alegato apasionado. El único momento en que mostró alguna reacción fue cuando testificó Fray Tomás, su antiguo consejero personal. El sacerdote, con lágrimas en los ojos, relató cómo había visto a Leonor transformarse gradualmente de una joven brillante en un instrumento del mal. Describió rituales extraños, libros prohibidos y ceremonias nocturnas que había presenciado en los últimos meses. Al escuchar estas palabras, Leonor levantó la cabeza por primera vez y clavó sus ojos en Fray Tomás. El sacerdote se detuvo a media frase, palideció visiblemente y comenzó a tartamudear. Varios testigos juraron después que la temperatura del salón descendió varios grados durante esos segundos de contacto visual. La reacción del pueblo fue unánime y feroz. Las multitudes que se agolpaban fuera de la catedral exigían la muerte inmediata. Algunos pedían que fuera quemada viva como hereje, otros que fuera descuartizada como traidora. Los gritos se intensificaban cada vez que algún detalle particularmente macabro emergía durante el testimonio. El rey Fernando asistió personalmente a las últimas sesiones del juicio.
Su presencia era necesaria para validar legalmente la sentencia, pero también tenía un componente personal. El joven monarca necesitaba ver con sus propios ojos la caída de la mujer que lo había manipulado durante su infancia y adolescencia. Cuando finalmente se cruzaron las miradas, Leonor sonrió con la misma frialdad que había mostrado años atrás cuando Fernando intentó desafiar su autoridad. El rey desvió rápidamente los ojos, incapaz de sostener esa mirada que lo transportaba a los días de su juventud, cuando temblaba ante la presencia de su consejera. La sentencia se dictó al atardecer del tercer día. El veredicto era inevitable, culpable de todos los cargos. La pena, también predecible, muerte por decapitación, seguida de la quema del cuerpo para purificar el alma de cualquier contaminación demoníaca. Los bienes confiscados pasarían a la corona. Las tierras andaluzas serían redistribuidas entre nobles leales y el nombre de Trastámara sería oficialmente borrado de todos los registros nobiliarios. Cuando el presidente del tribunal preguntó si tenía últimas palabras, Leonor finalmente habló. Su voz, clara y firme, resonó por todo el salón. Los muertos no permanecen muertos cuando la historia los recuerda. Los vivos no permanecen vivos cuando la historia los olvida. Fue todo lo que dijo. Los asistentes intercambiaron miradas nerviosas, sin comprender completamente el significado de sus palabras, pero sintiendo que contenían algún tipo de amenaza velada. La ejecución se programó para el amanecer del 170 día siguiente. Esa noche, toda Castilla sabía que al salir el sol, la era de Leonor de Trastámara habría terminado definitivamente. El amanecer del 15 de octubre de 1304 llegó cubierto por nubes grises que ensombrecían el cielo de Toledo. En el patio central del castillo, el cadalso había sido construido con madera de roble y elevado 3 metros del suelo para que toda la multitud pudiera presenciar la ejecución. Miles de personas se agolpaban desde antes del alba, llevando antorchas, cruces y amuletos protectores. Leonor de Trastámara salió de su celda caminando con paso firme. Rechazó la asistencia del confesor y la venda para los ojos. Vestía el mismo vestido negro con el que había sido arrestada, pero ahora llevaba el cabello recogido para facilitar el trabajo del verdugo. Sus manos, libres de grilletes por primera vez en semanas, permanecían extrañamente inmóviles a los costados de su cuerpo. La multitud rugió cuando apareció en el patio. Algunos gritaban insultos, otros recitaban oraciones. Muchos simplemente contemplaban en silencio a la mujer que había dominado sus vidas durante años. Los soldados formaron un cordón alrededor del cadalso para evitar que los espectadores más exaltados intentaran lincharla antes de la ejecución oficial. Subió los escalones del cadalso sin ayuda ni vacilación. El verdugo, un hombre corpulento, cubierto con una capucha negra, la esperaba junto al tajo de madera donde habían muerto docenas de traidores antes que ella. Leonor se arrodilló y colocó la cabeza sobre el bloque sin que nadie se lo indicara. ¿Últimas palabras?, preguntó el verdugo siguiendo el protocolo. Leonor levantó ligeramente la cabeza y recorrió con la mirada toda la multitud presente. Su voz resonó clara y potente por todo el patio. Castilla recordará mi nombre cuando haya olvidado los suyos. El hacha cayó con un sonido seco que se escuchó hasta en las calles más alejadas de Toledo. La cabeza rodó sobre los tablones de madera mientras la sangre empapaba la plataforma. Un silencio extraño se extendió por la multitud durante varios segundos, como si nadie pudiera creer que la mujer más temida del reino finalmente había muerto. Pero los extraños sucesos comenzaron inmediatamente. Cuando el verdugo levantó la cabeza para mostrarla al público, los ojos de Leonor permanecían abiertos y parecían seguir los movimientos de la gente. Varios espectadores juraron que la había visto sonreír después de muerta. Una ráfaga de viento helado atravesó el patio, apagando todas las antorchas simultáneamente y sumiendo el lugar en una penumbra sobrenatural. El cuerpo fue quemado inmediatamente en una pira construida con leña bendita por el arzobispo. Las 1920 llamas ardieron con un color azulado que nunca antes habían visto, y el humo negro se elevó formando espirales
que recordaban extrañamente a serpientes. Varios testigos afirmaron haber escuchado risas entre el crepitar del fuego. Con su muerte, comenzó una campaña sistemática para borrar su memoria de la historia oficial. El rey Fernando ordenó destruir todos los retratos, documentos y referencias a Leonor de Trastámara en archivos reales. Los cronistas recibieron instrucciones de omitir su nombre de las crónicas de las campañas andaluzas. Los nobles supervivientes que habían colaborado con ella compraron el silencio de testigos y destruyeron correspondencia comprometedora. Las tierras conquistadas en Andalucía fueron redistribuidas entre las casas nobles que habían permanecido leales durante la crisis final. El tesoro personal de Leonor, valorado en más de 100.000 maravedíes de oro, pasó directamente a las arcas reales. Sus propiedades en Toledo fueron demolidas y el terreno consagrado por sacerdotes para purificar la tierra de influencias malignas. Pero la difamación oficial no pudo borrar completamente su legado. Las reformas administrativas que había implementado en Andalucía demostraron ser tan eficaces que los nuevos gobernadores las mantuvieron secretamente. Los sistemas de impuestos, la organización militar y los métodos de control territorial ideados por Leonor siguieron utilizándose durante décadas, aunque oficialmente se atribuían a otros estrategas. Irónicamente, algunos de sus enemigos más feroces adoptaron sus métodos. El propio rey Fernando comenzó a utilizar redes de espionaje similares a las que ella había creado. Los nobles que la habían traicionado aplicaron en sus propios territorios las técnicas de represión que tanto habían criticado cuando ella las empleaba. La verdadera ironía histórica llegó 30 años después de su muerte. El reino de Granada, que había liderado la coalición que causó su caída, adoptó varios de los sistemas administrativos que Leonor había implementado en las tierras conquistadas. Los mismos métodos que los moros habían considerado inhumanos se revelaron tan efectivos que los incorporaron a su propia estructura gubernamental. Los cronistas posteriores, escribiendo décadas después de los eventos, comenzaron gradualmente a reescribir la historia. Algunos la retrataron como una víctima de la misoginia medieval, otros como una pionera de la estrategia política moderna. Los registros eclesiásticos la describían como un instrumento diabólico, mientras que los documentos militares la reconocían como una de las mejores estrategas de su tiempo. Su influencia se extendió más allá de las fronteras castellanas. Los métodos de guerra psicológica que había desarrollado fueron estudiados y adaptados por comandantes de Francia, Inglaterra y los estados italianos. Los manuales de estrategia militar posteriores incluían referencias veladas a sus técnicas, aunque raramente mencionaban su nombre. Quedaron las consecuencias duraderas de sus acciones. Las reformas que había forzado en la estructura nobiliaria castellana debilitaron permanentemente el poder de las grandes casas tradicionales. Esta concentración del poder real, aunque inicialmente diseñada para su propio beneficio, facilitó décadas después las unificaciones territoriales que crearían la España moderna. El miedo que había sembrado entre la nobleza europea hacia las mujeres en posiciones de poder real tardó generaciones en disiparse. Los nobles desarrollaron restricciones más estrictas sobre la educación política de sus hijas, temiendo crear nuevas Leonor de Trastámara que pudieran amenazar el orden establecido. Pero quizás el legado más perturbador fueron los rumores que nunca cesaron completamente. Durante décadas después de su muerte, aparecieron mujeres en diferentes reinos que afirmaban ser Leonor de Trastámara, haberse escapado de la ejecución o haber regresado de la muerte. Algunas fueron ejecutadas como impostoras, otras desaparecieron misteriosamente antes de ser capturadas. En Toledo, el lugar donde había sido ejecutada se convirtió en un sitio que la gente evitaba después del anochecer. Los habitantes reportaban apariciones, voces que susurraban en latín y luces extrañas que danzaban sobre el lugar donde había estado el cadalso. El arzobispo ordenó múltiples exorcismos, pero los fenómenos nunca cesaron completamente.
El juicio final de la historia resultó ambiguo. Leonor de Trastámara había sido simultáneamente una innovadora política brillante y una tirana despiadada, una víctima de las limitaciones de su época y una manipuladora sin escrúpulos, una estratega genial y una asesina calculadora. Los cronistas posteriores nunca lograron reconciliar estas contradicciones en un retrato coherente. Lo que sí quedó claro fue que había cambiado irrevocablemente las reglas del juego político medieval. Después de Leonor, ningún rey podía ignorar completamente la posibilidad de que una mujer inteligente y ambiciosa representara una amenaza real al poder establecido. Su nombre, que Fernando IV había intentado borrar de la historia, resurgió gradualmente en crónicas extranjeras, documentos eclesiásticos y testimonios orales que pasaron de generación en generación. Contra todas las expectativas oficiales, Castilla efectivamente recordó su nombre, mucho después de haber olvidado los de sus contemporáneos. La mujer que había predicho que los muertos no permanecen muertos cuando la historia los recuerda, había demostrado una vez más que conocía mejor que nadie las verdaderas leyes del poder. Fin da historia. Y tú, noble espectador, que caminaste con nosotros por los oscuros salones de la historia, ¿qué llevas contigo de este viaje? Si esta narrativa te ha tocado, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien ama la historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y cómo un caballero exiliado se convirtió en una leyenda inmortal. Nos vemos allí. El viento atravesaba las piedras como lamentos antiguos. En la torre, más alta del castillo de Toledo, una mujer yacía sobre paja húmeda, con las manos encadenadas a la pared de piedra fría. Sus dedos, antes adornados con anillos de noble cuna, ahora sangraban por las heridas que las grilletas habían dejado tras meses de cautiverio. Leonor de Trastámara, otrora heredera de uno de los linajes más poderosos de Castilla, contemplaba a través de una ventana enrejada el reino que una vez llamó hogar. Sus cabellos, antaño cuidados por doncellas expertas, colgaban desgreñados sobre un rostro demacrado por el hambre y la humillación. El vestido de lino burdo que llevaba contrastaba brutalmente con los terciopelos y sedas que habían envuelto su cuerpo durante años de gloria. La celda apestaba a orín y moho. Las ratas corrían libremente entre los rincones, disputando con ella los restos de pan negro que le arrojaban una vez al día. Sus labios, resecos y agrietados, murmuraban palabras en latín que nadie más en el castillo comprendía. Frases que había aprendido en códices prohibidos, invocaciones que su carcelero consideraba herejía pura. El silencio era su única compañía. Había perdido la cuenta de los días desde que la acusaron de brujería, traición y conspiración contra la corona. Los gritos de la multitud aún resonaban en su memoria. Bruja, traidora, que arda en el fuego. La misma gente que una vez besó su mano, ahora pedía su cabeza. Sus pies descalzos estaban hinchados y cubiertos de llagas. El frío de la piedra había calado hasta sus huesos, causándole temblores constantes que no cesaban ni cuando el sol del mediodía calentaba tenuemente su prisión. Una fiebre persistente le nublaba la vista, haciéndola ver sombras donde no las había. En las paredes de su celda había grabado con sus propias uñas símbolos extraños, círculos, líneas entrelazadas y palabras en una lengua que los sacerdotes llamaban demoníaca. Cada marca le había costado sangre y dolor, pero necesitaba recordar. Necesitaba que alguien, algún día, comprendiera la verdad que había descubierto. Los guardias la observaban con una mezcla de temor y desprecio. Susurraban entre ellos que sus ojos brillaban en la oscuridad, que hablaba sola durante las noches más frías y que a veces reía sin motivo aparente. Algunos juraban haber visto luces extrañas filtrándose bajo su puerta, pero ninguno se atrevía a investigar. Una rata se acercó a sus pies. Leonor la observó con indiferencia. Ya no tenía fuerzas para espantarla. El animal olfateó sus heridas y se alejó, como si percibiera algo sobrenatural en aquella mujer caída en desgracia.
Incluso las bestias la temían ahora. El eco de miremos estos pasos resonó en la escalera de caracol. Se acercaba la hora. Leonor sabía que pronto vendrían por ella. Los preparativos para su juicio final ya habían comenzado en el patio del castillo. Podía escuchar el martilleo de los carpinteros construyendo el cadalso, el afilado de las hachas y los murmullos nerviosos de los testigos que confirmarían su culpabilidad. Su reflejo en un charco de agua sucia le mostró lo que había quedado de la mujer que una vez fue: ojeras profundas, mejillas hundidas, labios blanquecinos, pero sus ojos conservaban algo inquietante, un brillo que no era de este mundo, una determinación que ni las cadenas ni la tortura habían logrado quebrar. Cerró los ojos y susurró una oración que no pertenecía a ninguna iglesia conocida. Las palabras fluían de su boca como si las hubiera pronunciado 1000 veces antes, en otras vidas, en otros tiempos. El viento cambió de dirección y por un instante, el aire frío se tornó cálido. Leonor sonrió por primera vez en meses, una sonrisa que helaba la sangre. ¿Cómo había llegado hasta aquí la heredera más prometedora de Castilla? ¿Qué secretos había desenterrado para merecer semejante destino?